Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Hoy tengo el lujo de tener en el canal a Elisabet Silvestre. Es doctora en biología, máster en biología humana y en bioconstrucción. Se ha centrado también en el campo de la genética y ha trabajado en diversos hospitales y centros sanitarios de Barcelona. La última etapa como jefa de citogenética y de biología molecular y posteriormente en el campo de la salud ambiental en relación con el papel que desempeña el ambiente interior de casas y edificios en nuestra salud. Precisamente el tema que vamos a tratar hoy, porque este es su último libro y además es muy interesante, me lo he leído entero. Ahora ya nos explicará muchas más cosas. Elisabet es también directora editorial del área de salud de RBA Revistas y directora de la revista Cuerpo Mente y autora de 4 libros: Geobiología y biohabitabilidad, Casa saludable, Espacio con valor ambiental, Tu casa sin tóxicos y este último, Tu casa sana. Hola Elisabet, ¿qué tal? Encantada de tenerte Hola, aquí. un placer estar aquí contigo y con todos vosotros. Elisabet, después de leer tu libro, tengo la sensación de que vivimos y dormimos con el enemigo, porque he leído tantas cosas, algunas que ya sabía, otras muchas que no, que francamente piensas, bueno, ¿qué tengo yo en casa, no? Eh, Esto le pasa a mucha gente después de leer el libro, me imagino. Sí, ahí está este descubrimiento, ¿no? De cuántas cosas tenemos en el ambiente, cuántos productos de la vida cotidiana que utilizamos y sin saber que a lo mejor hay opciones que son mucho más saludables, ¿no? Para nuestro organismo. Claro, Entonces, bueno, de alguna forma, Tu casa sana viene a quitar toda esta parte así como más de miedo y de negatividad y justamente a traer información para que cada uno pues, pueda implementar en su casa pues, opciones mucho más sanas en el ambiente y en todos los hábitos que hace en el día a día. Esta es la idea, de darle la vuelta en positivo, ¿no? De claro que sí. conocerlo para después cada uno, en la medida pues, de cómo vive o de cómo quiere o si quiere hacer cambios, pues que tenga esas posibilidades. Porque a veces no hacemos de otra forma porque no sabemos que hay otras opciones. Entonces, lo interesante es conocer y entonces cada uno luego ya elige pues de qué forma quiere vivir, ¿no? De alguna forma. Sí, claro, no se trata de agobiarse, sino de dar pequeños pasos, ¿no? Justo lo contrario, o sea, la idea es, porque no deja de ser, el agobiarse no deja de ser otra forma también de otro enemigo, ¿no? Sí, El estrés. Se trata exacto. de conocer y entonces de las opciones que hay, siempre hay unas opciones que son más favorables para nuestra biología y entonces cada uno en la medida del estilo de vida y de cómo quiera, pues va haciendo esos pasos. Mira, una cosa que he leído en el libro que me ha parecido muy interesante de las muchas que hay es que hasta hace unas décadas la investigación se centraba básicamente en la genética, ¿no? Y se tenía en poca consideración el ambiente. Hoy en día no se le da tanta importancia al genoma y se habla más del exposoma. Explícanos un poquito, porque a lo mejor hay personas que nos escuchan que este término pues todavía lo desconocen. Explícanos un poquito de qué va esto. Además, esta pregunta pues va al hilo también de mi carrera, de mi trayectoria profesional. O sea, yo me formé como bióloga, hice el doctorado en genética y durante casi 19 años he estado trabajando como citogenetista, o sea, viendo pues, los cromosomas y analizando ese mundo. Y fíjate que en esa época que te estoy hablando, desde los 80 a los 90 largos, 96, 97, cuando acabé la tesis doctoral, de alguna forma era el momento de máxima de que los estudios estaban muy centrados en nuestro genoma, es decir, en ese software que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Que nos da nuestro padre y nuestra madre a través de los cromosomas y que determinan pues, que tengamos pues, más susceptibilidad a una enfermedad o que algún factor ambiental pues nos afecte más o menos, que tengamos el pelo más moreno, más rubio, determina todas estas características, ¿no? Pero en realidad ese conocimiento, a medida que se ha ido avanzando, se ha visto que cuando hablamos de la enfermedad, de todas las enfermedades, especialmente las enfermedades crónicas que forman parte de estas
esta nueva, pues diríamos, de este siglo de alguna forma, tienen más que ver con el ambiente, tienen más que ver con los hábitos de vida y tienen que ver con lo que se conoce como el exposoma, que el exposoma sería todos esos factores a los que estamos expuestos desde el nacimiento hasta la muerte y que afectan a nuestro organismo, juntamente evidentemente con nuestra genética. Y ahí hay otro término que me gustaría también explicar, porque esto a mí me dio como un vuelco y formó parte de esa transición de la genética a la salud ambiental, que es la ciencia de la epigenética. Es decir, la epigenética sería cómo ese entorno en el que estamos, en el que vivimos, es capaz de modular la expresión de nuestros genes. Entonces, hoy el poder, ¿no?, de que tiene el prestar esa mirada hacia ese entorno para crear entornos mucho más saludables. Porque de alguna forma, bueno, podríamos convenir que la genética no la podemos cambiar, ¿no?, con la que venimos, pero a pesar de, bueno, ya sé que alguien me dirá, bueno, existe la terapia génica, pero vamos a decir, tenemos esos genes que nos van a acompañar o esa constitución que nos va a acompañar toda nuestra vida, a pesar de que pueden haber mutaciones y pueden haber algunos cambios, pero en realidad sí que podemos hacer muchísimo y podemos cambiar el ambiente y incidir en el ambiente. Y especialmente en el ambiente en nuestra casa. Porque a lo mejor dices, bueno, es que en el trabajo pues no puedo cambiar cosas, pero en tu espacio podemos tomar muchísimas decisiones que a veces son más sencillas de lo que nos podemos imaginar y que realmente hacen un cambio real y muy beneficioso en que el equilibrio de nuestro organismo realmente se mantenga estable. O sea, que sería el hecho de ganar salud a través de esos factores ambientales que nosotros creamos en casa y que son muchísimos más saludables y van más acorde por todo lo que necesita nuestra biología y nuestros sistemas. Por lo tanto, si hiciéramos una balanza, diríamos que casi un 80% de las enfermedades actuales se podrían evitar, prevenir, actuando en los ambientes, claro, desde la contaminación ambiental, desde todos los productos de uso de la vida cotidiana. O sea, aquí en el libro vamos desgranando, pero en este libro nos hemos centrado en lo que podemos hacer. En lo que podemos hacer está en el ámbito nuestro en casa, por eso es tu casa sana, porque cada vez que vamos a comprar podemos elegir un producto, podemos elegir otro y esto va a ir cambiando pues todo ese espacio, todo ese ambiente que, insisto, la idea es hacer que vaya a favor, ¿no?, que sea un aliado de nuestra salud. Esta es la idea. Como consumidor, perdona. No, que como decías, tú me preguntabas, genética, exposoma, epigenética, no son más que términos que evidencian cómo la ciencia avala todo este conocimiento y avala la importancia pues, de considerar el ambiente para tener mejor salud. Sí, con relación a esto de la epigenética, corrígeme si me equivoco, que tú eres la experta, pero se han hecho estudios, ¿no?, con gemelos y que han vivido en diferentes circunstancias y la expresión de sus genes, lo que tú comentabas, ha variado en función precisamente del exposoma, del lugar donde han crecido o han vivido, ¿no? Sí, sí, y de los hábitos de vida. O sea, el espacio en el que vivimos y el estilo de vida que llevamos realmente son determinantes de la salud, además de los factores socioeconómicos, que también son muy importantes, son pilares fundamentales que van a describir cómo nos vamos a sentir y cómo vamos a estar a nivel de salud. Sí, y ahora más que nunca pues es el momento de cuidar nuestra casa, porque después de lo que hemos vivido estos 2 años, que hemos pasado mucho tiempo en casa y parece ser que vamos a seguir pasándolo, no tanto, pero el teletrabajo de alguna forma se ha venido para quedarse, al menos de momento, ¿no? Por lo tanto, tú hablas del Indoor Generation. También, ¿en qué se basa un poquito esta frase? Sí, el Indoor Generation, que se puede traducir como la generación de interior o la generación doméstica, es el título de un estudio que se hizo en 2018 en el que se ponía de manifiesto que en realidad, algo que ya sabíamos, ¿no?, que nosotros, nuestra generación, a diferencia de la generación anterior, de nuestros padres, nos pasamos prácticamente el 90%, 95% en espacios interiores. O sea, vamos de casa al trabajo, nos da muy poquito el sol, estamos muy poco conectados con la naturaleza y estamos como muy encerrados siempre, ¿no?, en espacios.
Y este estudio fue interesante porque bueno, engloba muchos, creo que son 14 países a nivel europeo y se hicieron unas encuestas de la percepción que tenían las personas del tiempo que pasamos en un espacio interior. Y es curioso porque los resultados eran como que la percepción que tenían las personas era que se pasaban menos tiempo del que realmente pasa. O sea, no se es consciente de ese estilo de vida que pasa porque ese espacio en el que estamos más expuestos, pues es nuestras casas y es los edificios donde vamos a trabajar o las escuelas en el caso de los niños. Y como si alguna cosa, bueno, que hay muchísimas, ¿no? Pero creo que una de las cosas que esta situación que hemos vivido en el confinamiento, en 2020, es ganar esa percepción de la importancia que tiene nuestra casa en nuestra salud, que hasta ese momento también era muy baja. O sea, yo, por ejemplo, doy clases para alumnos de arquitectura y para profesionales de la arquitectura en posgrados y másters, y esa percepción de cómo impacta el hogar o el edificio, el ambiente interior en la salud, pues es como hay que teorizarlo mucho, porque esa práctica no la habíamos tenido hasta ahora. Nunca antes habíamos estado encerrados, literalmente, 24 horas sobre 24, casi 3 meses. Entonces ahí sí que se ha hecho como, se ha abierto la conciencia de la importancia que es que mi casa tenga luz natural, que me dé el sol unas horas al día, que pueda ventilar bien, pero bien significa que pueda tener una ventilación cruzada, es decir, que pueda abrir una ventana y una puerta y se genere esa pequeña corriente de aire, porque hay muchas casas que no tienen en paredes adyacentes, ¿no? Claro. Para que haya esa corriente de aire. A lo mejor son casas que dan todas a una fachada, pero en cambio la parte posterior no tiene aberturas y eso se ha notado muchísimo. Que nuestra casa tenga aberturas al exterior para que nos dé el aire, porque si no de otra forma este tiempo no nos daba ni el aire. Que podamos ver el verde, que estemos cerca de zonas verdes o en su defecto que en casa tengamos verde. Entonces todos estos conceptos que son tan importantes para la salud física, pero también sobre todo para la salud mental, porque nuestro sistema biológico, nuestro sistema nervioso, el principal reloj lo pone en hora la luz del sol. Todas esas casas que no tenían estas condiciones, las personas no lo han pasado tan bien o han visto más afectadas su salud en el estado de ánimo y claro, esto en dormir peor y esto va comportando pues toda una serie de cadena de problemas que se van generando uno detrás de otro a nivel de tantos meses, ¿no? Entonces yo creo que esa percepción de la importancia de la casa y de cómo estos, he dicho 4, pero podía decir más, por ejemplo, otro fue la flexibilidad. O sea, muchas personas, claro, durante estos meses la casa ha tenido que ser la escuela, el gimnasio, la oficina, o sea, ¿no? Todo en ese espacio, ¿no? Entonces, claro, las viviendas que tienen esas capacidades de ser más flexibles, pues han hecho también que sus moradores pues vivan de una forma pues mejor, menos estresados. Entonces, bueno, son muchísimos parámetros que esta situación yo creo que ha puesto la vivienda en el primer lugar como, bueno, de hecho ha sido el primer lugar para frenar toda esta situación, ¿no? Claro. Lo han utilizado como todos a casa. Y para que cada uno de nosotros tomemos todavía más importancia a los que no lo habían tomado de cómo de determinante es el lugar en el que vivimos, que esto es fundamental. Sí, yo creo que esto ahora nos ha quedado bastante claro porque hasta ahora o hasta hace poco pensábamos que solo se ponían enfermos los grandes edificios, ¿no? Estos que no abren las ventanas y tal. Pero ahora hemos tomado conciencia de que nuestra casa también puede enfermar. Y me he quedado súper impresionada al leer en el libro que el aire de nuestra casa puede estar 10 veces más contaminado que el del exterior. Cuando siempre has pensado y te dicen, bueno, si tienes problemas respiratorios, ten cuidado cuando salgas a la calle, no sé qué. Y resulta que dentro de casa tenemos más contaminación en ocasiones de la que podamos encontrar fuera. Sí, ¿y esto a qué se debe? Es. A que tenemos cantidad de cosas que no deberíamos tener, ¿no? Esto, fíjate, son estudios muy interesantes que empezaron en
Estados Unidos, en la EPA, que es la Agencia Americana de Salud Ambiental, que empezó diciendo que las casas estaban entre 2 y 5 veces más contaminadas. Esto estoy hablando de los años 80 largos. Y a día de hoy hay estudios que te dicen más de 5 veces, incluso 10 veces. Y son casas como la tuya, como la mía y como la de la mayor parte de las personas. No es que hayan ido a buscar unos lugares muy concretos. Y esto lo que pone en evidencia es que nosotros, con el uso que hacemos de nuestra casa, con los productos que utilizamos, desde cómo limpiamos la casa, desde qué productos cosméticos nos ponemos nosotros que también pasan al aire, o sea, todo esto que desde la pintura con la que pintamos la pared, la alfombra, el sofá, el colchón, es decir, todo el mobiliario, todo el revestimiento, los materiales de revestimiento de interior y todos los productos que utilizamos contribuyen a que tengamos un aire más limpio o que las sustancias de esos productos pasen al aire cuando medimos, porque estos son estudios que medían, en este caso, los compuestos orgánicos volátiles del aire, esas sustancias que se escapan de los materiales y pasan al aire y que acabamos respirando, evidentemente, pues veían esta situación. Y fíjate que en 2018 hay un estudio que a mí me fascinó, que se publicó en una revista de mucho impacto científico, que es el Science, que decía que la contaminación de los hogares, cuando abrimos las ventanas para ventilar, compite a nivel exterior con la contaminación del tráfico. O sea que a nivel exterior ya estaban midiendo concentraciones de sustancias que provienen de detergentes domésticos, de nuestros cosméticos, del champú, de lo que utilizamos, ¿no? Entonces, como que ya compite cuando miden en el exterior, ¿no?, con la contaminación del tráfico. Entonces, bueno, son datos que te están diciendo pues lo importante que es como consumidor el elegir un producto A o un producto B. Porque si pintamos, vamos a comprar pintura, si nos aseamos cada día, pues vamos a utilizar unos productos, o si limpiamos la casa, vamos a utilizar otros productos. O si hay personas que les gusta tener una esencia en casa, un ambientador, pues tal. Pero depende si ese ambientador son químicos sintéticos o son esencias naturales, pues ahí va a depender que ese aire vas a tener el olor que a ti te gusta de alguna forma, ¿no? O vas a tener la prestación de la pintura, pues del color que te hago. Pero lo que va a pasar es que tendrás un aire más limpio o un aire menos limpio, depende de qué producto vas a elegir. Y esa es la parte que creo que es interesante. Y muchas veces, cuando vamos a comprar, están en la misma estantería. O sea, hace muchísimos años sí que tenías que ir a tiendas como más especializadas, ¿no? Pero ahora de alguna forma, ahora ya no tanto, o sea, ahora en una misma estantería te encuentras un producto que te dice, bueno, que lees la etiqueta y te cuentan sus ingredientes, y otro que te dice, además, te lo señala en grande. No tiene esto, no tiene esto, no tiene esto, ¿no? Ya te especifica. Entonces, bueno, es interesante conocerlo porque de alguna forma, cada vez que vamos a ir a reponer uno de los productos de uso habitual, conociéndolo, pues dices, bueno, pues en lugar de coger el A, cojo el B. O en lugar de coger el B, a veces me imagino que la gente cuando no sabemos nos regimos más por el precio que por otra cosa, pero una vez lo sabes ya no lo puedes ignorar y es mejor pagar un poquito más porque luego también te lo ahorras en la farmacia, que no digo que en la farmacia no esté bien, pero me refiero a que te lo ahorras en medicamentos y en el médico, ¿no? Yo creo que vale la pena invertir un poquito más en salud. Y con relación a Perdona, a veces no son o sea, algunas marcas, porque cada vez hay más marcas que se están uniendo a esta tendencia porque vende y los precios no son tan desorbitados. De todas formas, antes que me has hablado del edificio enfermo, decirte que en los últimos datos que se tienen a nivel de todo el Estado español eran de 14 millones de euros al año que se gasta como tú decías, en sanidad, en baja productividad o en absentismo laboral por el hecho de estar viviendo, en este caso trabajando en edificios pues, que tienen estas características, que se limpian con unos productos pues, que acaban ensuciando el aire o que las pinturas no son las más adecuadas. Entonces esto cuesta dinero y se sabe el dinero que cuesta. O sea que sí que tiene... Porque en realidad, y tú esto lo comentas en el libro, a veces mientras limpiamos estamos ensuciando más. A lo mejor no nos conviene limpiar tanto con estos productos y limpiar un poco menos y hacerlo con productos que realmente valgan la pena y que contribuyan a la salud, que además son más baratos.
y tienes más espacio en aquel armario para guardar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, tú en el libro hablas y cosas que yo también uso en casa, pues yo que sé, el vinagre, el bicarbonato, los aceites esenciales, es decir, puedes usar muchas cosas naturales que además son baratas. Sí, sí, este es un gran paradigma. O sea, limpiamos de microorganismos porque bueno, esta tendencia de casi hacemos una asepsia, ¿no? O que todo. Y se ensucia o sea, es el momento en que se están introduciendo sustancias químicas que acaban pasando, pues esto forman parte del ambiente. Que también hay que decir que son a dosis bajas, ¿eh? O sea, estamos hablando de sustancias que son a dosis bajas, que cumplen normativas y que se pueden comercializar, pero justo esas muchas pequeñas dosis bajas de todo lo que se utiliza, porque se utilizan muchísimos productos en casa, acaban configurando esta situación de que en casa podamos respirar un aire que no es suficientemente limpio, ¿no? Para lo que necesitaría nuestro cuerpo. Claro, el problema Sí. está en el cóctel, ¿no? Todo lo que has metido ahí dentro, no una sustancia aislada. Y, Exacto. y una cosa que me ha impactado es que entre los 10 principales contaminantes del interior citas el polvo. El polvo, que es algo que a todos nos da pereza, bueno, al menos a mí me da pereza sacar el polvo porque es muy entretenido, pero nunca lo había visto como un agente de tóxicos, ¿no? Y resulta que el polvo, ahora nos vamos a animar todos a sacar más el polvo y no precisamente con el plumero, ¿no? Explícanos un poquito. Bueno, el polvo de alguna forma, con lo que has dicho, lo corroboro todo, ¿no? A nadie le gusta muchísimo hacer estas tareas, pero hasta ahora hasta hace unos años lo asociábamos más, pues eso, a ácaros, a alguna espora, a los pelos, bueno, a estos compuestos. Pero en cambio, los últimos estudios en la última década principalmente, que se está estudiando muchísimo, que de hecho a nivel científico en las bibliografías se conoce como polvo tóxico, ya se le llama directamente así, porque hay muchas sustancias químicas que no son volátiles, que no se quedan en el aire, y son semivolátiles y se quedan depositadas en el polvo. Entonces, una parte de la exposición que tenemos a esos compuestos que no son tan volátiles es porque forman parte del polvo. Muchos de ellos, bueno, pues todo lo que son los derivados de los plásticos, plastificantes y toda una serie de gama de productos que están muy asociados, bueno, que se conocen como disruptores endocrinos y que a dosis muy bajas pues afectan al organismo y que pueden afectar pues desde el sistema hormonal, sistema inmune, el sistema nervioso, es decir, tienen un espectro muy amplio y bueno, el hecho de explicarlo es por estas condiciones, ¿no? Por decir, bueno, que sepáis que también en el polvo se puede almacenar pues esa parte de carga de sustancias químicas. Claro, yo lo que diría que esto para mí no se trata de ensuciar y luego limpiar. Se trataría de ir introduciendo en casa productos que sean muy saludables y entonces pues ahí ya sabemos que todo lo que hay y todo lo que vamos poniendo, a pesar de que tengas un poco de polvo, ya pues tendrás menos de todos esos componentes que sabemos que son más nocivos. O sea, la idea es Exacto. minimizar la entrada en casa de todos estos factores, en este caso de los químicos que son los que estamos hablando. Exacto, poco a poco irlo reduciendo. Yo creo que quizá las cosas de limpieza serían uno de los primeros elementos a atacar, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que es lo que está presente en todas las casas seguro. ¿Mm? Exacto, y que además, como tú decías, es de uso bastante recurrente. O quien limpia cada día, pero ni que limpies cada 3 días o cada semana. O sea, es una Claro, aplicación bastante recurrente de esos productos y que, bueno, abres lo que tú decías, abres el armario debajo del fregadero y hay un producto para cada cosa, ¿no? Para los cristales, para la encimera, para la cal. Cuando o bien conoces, porque insisto, están muchos en el mismo lugar donde compras los otros, los productos que ya se conocen como química verde, que ya minimizan bastante, pero no del todo, o directamente productos con sello ecológico, que ya a los que no lo quieran preparar, esos ya sabemos que son mucho mejores, y si no, pues bueno, en el libro damos muchísimos consejos o recetas, vamos a llamar, para hacerlos con productos que tenemos de forma habitual en la despensa, desde el vinagre, el limón, con agua, bueno, el agua oxigenada, es decir, hay muchos productos que tenemos de forma habitual en casa que para
mantenerla. Cuando una casa está súper sucia, no, pero si tú haces el mantenimiento constante, esos productos son suficientes Claro, para para limpiar sobre más o menos limpio, ¿no? No se trata de una limpiar. casa, Sí, sí, claro. sí, es suficiente, es suficiente. Sí, además, también el tema este de la salud, ¿no? Que creo tú también lo comentas en el libro, la salud emocional, la salud física, la salud del planeta. Y es mejor hablar de una salud global, ¿no? Que es un término que ya también One Health, que se está poniendo de moda o ya se ha puesto de moda, no lo sé. Porque en realidad si el planeta no está sano, nosotros tampoco lo estamos. O sea, es una cadena de favores, ¿no? De alguna forma. Es que es un indivisible. O sea, durante mucho tiempo hemos pensado, ¿no?, que nosotros como especie humana pues éramos algo diferente o por encima, o bueno, no sé cómo definirlo porque cada uno lo definirá, pero seguro que nuestra salud es como diferente, más importante y no es así. Nosotros somos naturaleza, formamos parte de la naturaleza, formamos parte como un organismo más y de alguna forma el One Health, que viene directamente de la ONU y de todas, la OMS también lo está utilizando, nos está diciendo, es que ya no podemos hablar de diferente salud. La salud del planeta y de los animales es la nuestra es la de ellos. Si yo miro por mí, o sea, si nos cuidamos, cuidamos al planeta. Si cuidamos el planeta, nos cuidamos a nosotros. Porque de alguna forma es como indivisible. Pero lo digo así porque es que solo hay una salud. No está la salud de los animales, la de las plantas y la nuestra, sino que todo es un concepto. Y de alguna forma, esta idea de que todos es una única, o sea, esa parte como integrativa, ¿no? La quiero dejar muy clara en todo el libro porque a través de lo que yo hablo de las diferentes casas que habitamos, ¿no? La primera casa que habitamos es nuestro cuerpo, nuestra mente. La segunda casa que habitamos también es la vestimenta, qué tipo de ropa llevamos, pues también son materiales más naturales o llevan menos tóxicos. La tercera casa que habitamos es nuestro hogar, nuestra casa, y luego está la casa madre, ¿no?, que es la madre, la tierra, el planeta, y que de alguna forma, insisto, es como un eslabón que uno sin el otro no se pueden separar. Pero es tan importante tener ese concepto, ¿no?, de que no es que cuide el planeta, no, es que si lo cuido me estoy cuidando a mí, si me cuido a mí cuido al planeta, o sea, es como todos vamos unidos, esto formamos parte, somos naturaleza, insisto, y es muy importante que tengamos este concepto porque es la única forma, ¿no?, que nos concienciamos más de la importancia de mantener todos los ecosistemas, incluidos los nuestros, ¿no?, pues en equilibrio, que esta es la gran clave, ¿no?, Claro, de y vivir. esto tú como bióloga nos lo confirmarás, también el hecho de respetar los ecosistemas que no nos son cercanos, ¿no? No invadir otros ecosistemas para no desequilibrarlos, porque si se desequilibran, de alguna forma también se desequilibra nuestro hábitat. Que yo creo que esto, no soy especialista en el tema, pero creo que está pasando, ¿no? Entramos demasiado donde no tenemos que entrar. En nuestra Totalmente. Sí. prepotencia. Vivimos como si el planeta fuera infinito y los recursos fueran infinitos y con esa parte de la premura de lo bueno, lo que hemos llamado ese modo de estilo de vida, ¿no? Más cómodo, llámale, no sé cómo llamarle, porque en realidad nos estamos cargando la Sí, biodiversidad, o sea, estamos construyendo de una forma también que no es muy sostenible. Es decir, todo este tema llevamos años ya que es una premura de que, bueno, que se actúe de una forma ya como contundente para poder, como mínimo, bueno, pues empezar a frenar un poco este impacto, ¿no? Porque el impacto, la huella ecológica que nuestro estilo de vida imprime en el planeta es demasiado elevada. De hecho, bueno, cada año seguro que os suenan a todos los datos que más o menos para el mes de junio, julio, ya salen los datos en la prensa de que ya nos hemos terminado todo el gasto ecológico que teníamos para el año. Y sí, el pero resto nadie hace nada. pero vamos de deuda. Y, por ejemplo, el año, en 2020, que hemos estado confinados, pues ahí en lugar de ser junio y julio, se alargó y empezamos a finales de agosto. O sea, que el hecho de estar, bueno, ya lo sabéis, lo habéis leído todos, lo hemos vivido todos, el aire mucho más limpio, la contaminación bajó,
la naturaleza volvió a revivarse, bueno, a reponerse, es decir, pasaron muchísimas cosas que con el estilo de vida y el ritmo que tenemos de forma habitual, pues esto no ocurre. Entonces sí que yo creo que esa conciencia también como consumidores, ¿no? De consumir realmente productos consumir menos y más de calidad y apostar por todos los productos que pues eso, promueven esa economía local, promueven la biodiversidad, promueven el comercio de proximidad de los agricultores. O sea, empezar a pensar un poco en nuestra generación, pero también en el futuro próximo, que es ya, porque bueno, es tiempo ya de actuar, ya no es tiempo de ir pensando, que creo que ya se tiene todo muy claro, sino que realmente es tiempo de tomar decisiones. Sí. Y bueno, claro, como consumidores, pues ahí es un poco. Yo siempre digo que cada compra que hacemos es como un voto. Cuando tú compras a una empresa, dándole la confianza a esa empresa. Exacto. Y a esa forma de producir y a esa forma de transportar o de cuidar a sus trabajadores, la parte ética, la parte de compromiso social, de compromiso también con las personas y con el planeta. Entonces, también yo creo que, bueno, a pesar de que a lo mejor no vaya cambiando con la velocidad que nos gustaría, así que como consumidores esos pasos van ayudando a que se vaya hacia ese camino, ¿no? Esa frase que tú dices en el libro, que a mí además me encanta, que ya la conocía, de Eduardo Galeano: mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo, ¿no? Y es así, porque a veces pensamos, bueno, total, lo que yo haga no sirve para nada, y no es verdad. Lo que yo hago sirve para mucho. Sí, y ese voto que... Sí, perdona, dime. Todos son semillas, que en realidad exacto. Es como que van dando. Sí, yo creo que sí, que es muy importante. Sí, que de hecho, mira, ya que lo dices, este libro está sembrado de semillitas para actuar, ¿no? De alguna forma, de frases sí. Para actuar. Porque, bueno, la editorial me pidió que querían, yo tengo otros libros que hay mucha bibliografía, mucha ciencia y mucho explicar el porqué de todas las opciones más sanas, y la editorial me dijo, haznos una guía que sea muy práctica, que no nos cuentes tanta ciencia. Entonces yo como, digo, no necesito. Entonces estas frases inspiracionales y también muchas frases de científicos creo que son importantes porque, bueno, después de leer un texto de así como te puedo hacer, pues te inspiran y te crean ese motor de decir, vale, sí, pues es importante que lo haga o estos son los beneficios que voy a obtener, ¿no? Entonces, es bueno, verdad, está un poco... sí. Es como un pequeño resumen al final del capítulo, ¿no? Sí, que te anima. Te anima, y tanto. Y también en el libro hablas de reformas saludables de la casa. Cuando vayamos a hacer una reforma, procurar que sea saludable y tal. Esa parte ya la veo en algunas ocasiones más compleja, ¿no? Sobre todo cuando tienes que cambiar cosas ya más de estructuras o yo qué sé, o cañerías o todo esto, ya lo veo más complicado y no está al alcance de todo el mundo. Pero bueno, si hacemos todo lo demás y esto lo dejamos un poquito aparcado, pues ya habremos hecho mucho, ¿no? Supongo. Lo que más nos afecta a la salud son esos hábitos que hacemos cada día y varias veces al día. Lo que hacemos, pues así como muy de tiempo en tiempo, no nos afecta tanto. Pero tomando lo que tú me dices de las reformas, la idea es que por suerte esto pasaba hace, no sé si 30, pero 15 seguro, años, pero a día de hoy hay muchísimos arquitectos, muchísimos profesionales que están formados en bioconstrucción o en biohabitabilidad y que son profesionales que saben muy bien, conocen muy bien qué cañerías son las mejores para que los materiales no sean tan nocivos, porque sabéis que todo lo que está en contacto con el agua que bebemos o con los alimentos, pues esos materiales tenemos que tener, bueno, pues que no tengan sustancias nocivas. Desde las estructuras, desde los cerramientos, desde los cristales, desde las instalaciones eléctricas, que tengamos tecnología, pero implementarla a nivel técnico de una forma que no estemos expuestos todo el día a las radiaciones pues, eléctricas o magnéticas. También saben escoger o pueden asesorar en qué pinturas son las más saludables
o qué morteros. O sea que si alguien quiere hacer una rehabilitación de su casa, una reforma, y realmente quiere apostar por la salud, que sepa que puede buscar profesionales formados en bioconstrucción o en biohabitabilidad. Y ahí sí que es garantía 100% de que puedes conseguir ese reto en tu casa. Evidentemente, hará un estudio, porque a lo mejor dices, bueno, es que la fachada no la podemos tocar, por ejemplo. Por la parte exterior, pues te recomendará cómo actuar a nivel interior. Es decir, son personas que conocen muy bien cómo hacerlo. A nivel nuestro, cuando no tenemos que llegar a contratar a un profesional, pues solo pintamos todas las casas. ¿Cuándo? Cada año, cada 2 años, cada 3 años, cada uno, vale. Pero la próxima vez que compremos una pintura, asesorarnos y buscar una pintura pues, que no sea plástica, que sea transpirable, que contenga muy pocos compuestos volátiles, que son los que después pasarán al ambiente y vamos a respirar. Es decir, asesorarnos para que ese material que vamos a poner, que sabemos que va a pasar, se va a volatilizar y pasar al ambiente, pues que sea lo más saludable posible porque lo vamos a respirar. Entonces yo ahí sí que animaría a invertir en salud en esos momentos justo, porque pensar que, claro, vamos a estar, pues eso, 1 año, 2 años, 3 años respirando esos materiales hasta que volvamos a cambiar la pintura. O sea que es súper importante y sí, hay opciones. Ahora ya sí que encontramos las hay. muchas Ahora ya no tenemos excusa, ¿no? Después de leer el libro ya no tenemos excusa. Es buscar el profesional, cada uno en la zona en la que se encuentre y asesorarse antes de actuar y ver en qué medida pues, implementa unos materiales u otros. Sí, sí. Y al inicio comentaba un poco en broma lo de dormir con el enemigo, ¿no? Pero me pregunto si también hay aspectos como lo que tienes en la habitación, si apagas o no el wifi por la noche, si lo tienes cerca de la habitación en la habitación. Todo esto tiene que ver con los problemas crónicos de sueño que tenemos a veces las personas, de insomnio, de levantarnos cansados, de dormir mal. Tiene relación, Sí, aparte de lo de cenar mucho o acostarte tarde, ¿no? Que alteras todo el ritmo circadiano, pero esto también incide, ¿no? Mira, es tan importante el dormitorio y los factores ambientales asociados al dormitorio que le hemos dedicado un capítulo entero del libro para hablar de cómo tener un descanso reparador. Porque aparte de los hábitos, como tú bien dices, ¿no? Que no desajusten los ritmos, la cronobiología, la temperatura, la humedad relativa, las sustancias que tenemos también que nos acompañan en el ambiente y especialmente la luz. La luz es la que pone en hora nuestros ritmos biológicos. Entonces, hay muchísimos parámetros del ambiente que ayudan a que realmente podamos tener un sueño reparador y cada noche podamos hacer pues esas, bueno, poner en marcha las funciones biológicas que solo se ponen en marcha en ese modo, en modo dormir, y los campos eléctricos y los campos electromagnéticos pues también se ha visto, actúan como estresores ambientales. Entonces, el dormitorio hay que idearlo y pensarlo como si realmente fuera un balneario, un lugar de calma, de armonía y de relax. Entonces, ahí, Ya me bueno, está entrando desde sueño, solo de claro, pensarlo. todas las que también lo hablamos, de todo lo que serían los parámetros de higiene del sueño, ¿no? De qué comer, si de día que te dé la luz del sol. Por la noche es ponernos como, bueno, la luz, especialmente la luz. La luz y la temperatura son, bueno, y el silencio. El silencio. El silencio lo conoce todo el mundo. Quien tiene un dormitorio cerca de la calle y hay mucho tráfico sabe, o de lugares de ocio, sabe perfectamente cómo se resiente su sistema nervioso y a la larga bueno, se asocia con enfermedades en relación pues, al estrés, a la ansiedad, incluso a la depresión derivado de que no puedes tener un descanso reparador. Pero muchas veces ese silencio acústico lo tenemos bien solucionado, pero en cambio tenemos ahí que no tenemos silencio, por ejemplo, digital, ¿no? Y tenemos todas las radiaciones del móvil que está enchufado, del wifi, y eso para el cerebro también necesita el silencio digital para dormir. Entonces, Sí, cuando nos porque se vamos a limpia, dormir, ¿no? Mientras dormimos limpiamos el cerebro, claro. cuando vamos a dormir, una de las funciones, bueno, la primera función fundamental es que la glándula pineal se pone en marcha y empezamos a secretar la melatonina, que es la hormona estrella de poner en hora todos los relojes y además pues para regenerar el organismo, bueno, tiene muchísimas propiedades.
Pero otra de ellas es, bueno, pues integrar memorias, ajustar los recuerdos y limpiar todas a través de la glía se limpia, o sea, pasamos la escoba y limpiamos todo lo que es el cerebro y el organismo, o sea, hacemos una reparación, o sea, por eso es tan importante descansar bien, porque no vamos a descansar, que también descansamos, vamos a reparar y a regenerar. Y las funciones de reparación y de regeneración solo se ponen en marcha si hay unas condiciones ambientales que nos ayudan. Por ejemplo, dormir con la luz encendida hacen que esos procesos no se puedan realizar como de la forma pues, fisiológica. Es tan importante la luz y no estar expuestos a las luces más azuladas justo un par de horas antes de irnos a dormir, o evitar tener todos los equipos enchufados allí al lado de nuestra mesita de noche. O sea, es como hacer ese reset realmente para que esos estresores ambientales no interfieran en todos los procesos que tenemos que hacer noche a noche. Si alguien se levanta cansado cada mañana y no duerme bien, Algo pasa. Algo pasa. Aparte, evidentemente, primero, de pues que pues, seguramente pues, tu médico te diga si puedes tener algo orgánico, pero cuando has descartado todo, en realidad hay que poner el foco en el ambiente, porque es que el ambiente es súper importante para nuestra biología y para el equilibrio, para que tengamos los sistemas equilibrados y en este caso para reparar y regenerar mientras dormimos, que es lo que vamos a hacer. Revisar las rutinas, ¿no? Esto es muy importante, que a veces nos equivocamos ahí y recurrimos con frivolidad a medicamentos que a lo mejor sería mucho más fácil arreglar primero las cosas más sencillas. Bueno, es que si tú te duermes con luz, bueno, el medicamento te hará que no te duermas tanto de día, pero lo que tienes que hacer es parar la luz. O si tienes luces muy de día en el dormitorio, pues optar por cambiar las bombillas y poner una luz más de noche. O sea, es como por eso la temperatura, no dormir con la calefacción muy alta, porque esto no te va a permitir que el cuerpo ponga en marcha sus sistemas. Para dormir necesitamos abrigados y la temperatura ambiental un poco más baja. Claro, hay toda una serie de factores que la ciencia conoce muy bien y que están muy estudiados, que pues es tan fácil como ponerlos o sea, si funcionamos así, ¿no? Si mi cuerpo necesita estas condiciones ambientales para funcionar al 100%, pues yo le pongo esas condiciones ambientales. Claro y que así sí. ya ni problema, o sea, la idea del libro es promover la salud, no es tengo un problema y lo soluciono, sino es qué podemos hacer. Que también, para quien tenga el problema, claro, evidentemente lo restaura. Pero la idea sería cómo poner todo, nuestra casa y todos nuestros hábitos a favor, que sean unos aliados a favor de la salud. Y ahí entraría también lo que comemos, ¿no? Que es otra cosa a la que a veces no le damos la importancia que se merece, ¿no? Una manzana es una manzana, pero no todas las manzanas son iguales. Un tomate es un tomate, no todos los tomates son iguales. Es así. Así es, sí, sí. Sí, bueno, otra parte del libro es esta, nos vamos a la cocina porque mira, las dos estancias que para mí son más relevantes a nivel de salud son la cocina y el dormitorio. Es nutrir el cuerpo y después ya nutrimos esa parte, ¿no? del cerebro, descanso, y también nutrir toda la parte esta más emocional, más como del alma, ¿no? Que sería, pues hay un capítulo que hablamos pues eso, de cómo reconectar con nosotros mismos y cómo tener pues nutrir esas otras facetas que a veces con el hacer del día a día se nos quedan un poco como desfasadas. Pero evidentemente es qué comemos, lo que decías, una manzana, no todas las manzanas son iguales. No es lo mismo una manzana de temporada, local, cultivada sin agroquímicos, no tiene nada que ver con una manzana pues, que te viene de no sé cuántos 1000 kilómetros y que encima pues, ha estado cultivada con, bueno, pues, con una agricultura intensiva y con muchos tratamientos, ¿no? Entonces es muy importante, otra vez, el mismo concepto. Es mejor comer comida de calidad y menos que comer muchísimo y ultraprocesados y comida, voy a llamarle ya del todo a 100. Es decir, esta comida que a veces es que todo es tan económico, ¿no? Pero que en realidad hay mucho procesado y todo esto lo tendríamos que eliminar. Y la comida real. Y además también te ayuda a no ganar kilos, ¿no? Porque comes más comida de calidad, tampoco gastas tanto, porque si comes menos no gastas tanto y te estás nutriendo bien. A veces tenemos los conceptos un poquito cambiados. Sí. Cambiados, Bueno, sí.
cuando decimos comer menos no significa pasar hambre, ¿eh? No, claro que Porque no. No estar otro de los comiendo a todas horas. claro, bueno, y otro de los problemas que tenemos de estas enfermedades que antes decíamos, ¿no? Que van muy asociadas al mal llamado estilo de vida moderno, Sí, es el comer, 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 comida que no es comida, ¿no? Porque ya cuando tienen un exacto. nivel de procesado será otra cosa, pero comida, bueno, Tiene el digamos sí, es aspecto de comida, pero comida, pero no nutre esa comida. exacto. Y no solo eso, sino que además incorporas pues eso, grasas saturadas y sustancias que lo que hace es inflamar al organismo, aparte de lo que tú decías, ¿no? Que vas cogiendo peso y que estás desnutrido, o sea que no estás nutriendo lo estás llenando, eso sí, estás llenando, pero en realidad no estás nutriendo. Y eso también es, bueno, todos los estudios ahora, ya, especialmente ahora que se ha puesto ya más tan de moda el tema del ayuno intermitente y de dejar unas horas, ¿no? Para que la autofagia se active. Bueno, nada, simplemente es más evidencia científica de cómo funciona nuestro cuerpo, de dónde venimos y cómo se ha gestado. Entonces necesitamos comer, dejando unas horas el sistema digestivo en reposo para que puedan pasar otros procesos que son los que limpian también el organismo y sobre todo comer comida de verdad. Porque, Exacto. bueno, tú Es te que miras carros del mercado llenos hasta arriba y dices, bueno, están llenos, pero si hay muchos que en comida de verdad no hay. No hay. eh, con relación a esto, quería comentar dos cositas. Una es que nuestras generaciones anteriores todo esto lo hacían de forma natural sin saber, ¿no? Nuestros abuelos, por ejemplo, pues se iban a dormir más o menos cuando se iba el sol y no comían hasta el día siguiente. Ahora, ¿qué pasa? Que comemos a todas horas. Primero nos acostamos tarde. Leí un estudio que un americano medio puede comer 17 veces al día. Y cuando digo comer, no se trata de comerte un plato, una hamburguesa, picar una barrita energética, un no sé qué, un no sé cuántos, con lo cual tu estómago todo el día está. Es un estrés Trabajando. para el organismo esto, no es saludable ni sostenible tampoco, ¿no? Bueno, acabas inflamando, ¿no? Y la inflamación es la antesala de la enfermedad. O sea, que es Exacto. un proceso que ahora ya conocemos, bueno, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Se conoce que funciona de esta forma y estamos, yo creo, en un momento educacional, es decir, de volver a divulgar estos conceptos y de que se entienda, ¿no? Que por qué comemos, que necesita el cuerpo, cómo se nutre y lo que es comida y lo que llena pero no nutre. Entonces, bueno, ahí Así es es. importante ese paso, sí, sí. La cocina es el punto también clave para mantener la salud. Y también ahí le tendríamos que añadir, que tú esto ya lo comentas todo en el libro, el tema de alimentarnos por fuera, ¿no? Lo que nos ponemos en la piel, que no todo sirve. Si no tenemos ningún cosmético, pues mira, el aceite de oliva, que es el cosmético de nuestras abuelas o bisabuelas, ¿no? No hace falta comprarte cosas específicas porque al final te vas a arrugar igual. Y encima te estás contaminando, ¿no? O sea, yo es que esto lo tengo muy claro. Y tú esto lo dices en el libro y además lo explicas muy bien. No vale la pena gastar tanto en cosmética, ni por salud, ni por impacto a nivel del planeta. Bueno, y si alguien quiere gastar, que gaste, insisto, en productos de calidad. Exacto, Porque, a también ver, es otra posibilidad. hay muchos estudios que, claro, Me parece que se ha ¿se perdido la corta? conexión. ¿Tú me escuchas bien? Sí, no Ha te habido oía. como un... Ahora te Bueno, oigo mejor. vale. Bueno, ya para ir acabando, bueno, yo creo que ya nos lo has comentado, ¿no? Yo te quería preguntar, por dónde empezamos? Bueno, tú lo has dicho muy claro antes, por la cocina y por el dormitorio. Por lo tanto, esto nos debe quedar, que son las dos primeras estancias de la casa que deberíamos mirar, ¿no? Para empezar a trabajar un poco en este Sí, tema. y luego, claro, y luego decir, bueno, y cada uno que se analice, porque igual hay personas que comen súper bien y entonces la Claro, cocina la tienen ya como súper resuelta. Claro, la cocina no es solo que comes, sino cómo lo cocinas, con qué
menaje lo cocinas, cuánto tiempo lo cocinas, qué sistema de cocción, porque a veces compramos ecológico de temporada y súper bien, pero hacemos unos procesos de cocción que durante el proceso se incorporan sustancias que se generan en ese momento. Entonces, bueno, es tener ese conocimiento, ¿no?, de cuáles son las formas más sanas. Y cada uno, pues a lo mejor hay alguien diciendo, no, ya la cosmética, pues mi cosmética es certificada, es natural y bueno, vale, pues entonces ese campo o limpio con productos ya de la despensa y me hago yo mis detergentes o los compro y son ecológicos, bueno, pues entonces fíjate, o sea que cada uno tiene que ver un poco en su día a día, en la fase que está Sus y por dónde empieza. necesidades. Claro, y por dónde empieza. Entonces yo lo que diría es que en lugar de agobiarnos, para ir un poco al principio del peligro, Sí, es, bueno, la próxima vez que se me acaba el detergente y quiero comprar detergente, pues miro exactamente cuál es el que me va, o sea, otra opción de detergente más sano, ya está, ya tengo una cosa cambiada. O sea, no se trata de poner la casa patas para arriba, sino se trata de cada compra que voy haciendo un paso, ¿no? O por ejemplo en la cocina hablo muchísimo de todo el tema de los plásticos, pero también es como la próxima vez, pues compraré pues que la fruta no vaya envasado en plástico, que los recipientes pues sean de cristal. Entonces es como ir haciendo como ese paso a paso, ¿no? Como una concienciación de ir haciendo como cambios progresivos a medida que voy haciendo nuevas compras. claro. Y sustituyendo los plásticos de un solo uso, que esto también es un problema importante. Ahora, por suerte, hay muchas tiendas que ya venden a granel y además venden productos ecológicos. Por lo tanto, es volver un poquito a las raíces, volver donde no teníamos que habernos marchado, ¿no? De alguna forma. No es nada Bueno, el complicado. tema de los plásticos seguro. Sí. Bueno, Elizabeth, ha sido súper interesante la charla. No sé si quieres añadir algo que haya quedado en el tintero, porque podríamos estar horas hablando sobre este tema, pero ¿se te ocurre algo más que quieras explicarnos? Volver casi recordar un poco la idea que habíamos dicho antes, ¿no? De que en esta guía aprendemos a cuidar todas nuestras casas, desde nuestro cuerpo, nuestra casa y como repercusión, pues también nuestro entorno y el planeta. Entonces, bueno, es como esa parte, ¿no?, de que si todos vamos tomando conciencia de lo importante que son nuestros gestos, de cómo nos cuidamos desde lo que comemos, lo que nos ponemos en la piel, cómo cuidamos el entorno y también la parte de la salud emocional, que también la hablamos mucho, ¿no?, que es muy importante, pues esto realmente yo creo que es transformador. Es hacer un cambio de vida que te transforma la salud desde todos los niveles, desde el físico, desde el mental. Y bueno, vale la pena porque es ganar en salud realmente para ti y para todos los miembros de la familia. Sí, 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 sí. te sientes mucho mejor y con más energía y más buen humor. Esto es vital. Pues muchísimas gracias y A ti, espero que todos lean el libro de Elizabeth porque vale la pena y es súper interesante. Encontraréis muchos consejos que seguro que nos van a ayudar a todos. Pues muchas gracias, Elizabeth. Gracias por tu a ti, tiempo y por habernos acompañado. a todos. Gracias.